Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuamos en la presentación introductoria a nuestro sentir, es decir, a nuestra búsqueda que está orientada, o sea, basado puntualmente en la lectura de los textos del Veda, en la lectura del Bhakti, cuya valor ha sido probado por muchos practicantes, fuente de mucha inspiración y a pesar de ser tan maravillosa, no deja de ser peligrosa porque se sabe que podemos entender de diferentes maneras. Entonces, partimos siempre de una oración para que seamos bendecidos, entendiendo que estos temas requieren siempre de de una ayuda externa, de una ayuda suprema. Estamos básicamente en diálogo. No depende de lo filosa que sea nuestro entendimiento, nuestra capacidad de conectar, ni nuestra capacidad de memoria. No depende de nada de eso. Depende de qué tanto se pueda alcanzar una disposición tal que sí se transforme en la dirección adecuada. Por supuesto, sabemos cuál es la dirección adecuada. Hay un sentir que va creciendo, una, se merma las distracciones no convenientes y no de forma forzada, sino de forma natural y se logra un entendimiento más amplio desde, desde nuestro deseo del ser, no un entendimiento más amplio de datos, ni de fechas, ni de, ni de giros en las historias. Es decir, ganamos una actitud que ha sido descrita por muchos senderos, una actitud más humilde, más genuinamente alegre, más reconciliada, más con el universo en un primer momento, también más anhelante de conocer más profundamente acerca del plano trascendental. Entonces, orando por esas bendiciones, nos introducimos, hacemos la introducción a los muchos temas que hay, que se han abordado a lo largo de nuestras clases, de nuestras sesiones, en la escuela en general. Y aquí se parte de entender el lugar adecuado, la, la modalidad de existencia particular que se define como la dedicación. Dedicación significa yo puedo entender para qué son mis manos, mis pies, todo lo que pueden producir, todo lo que están produciendo en cada momento, muchas veces solo consumiendo, pero también creando, en general moviendo la energía. Nosotros somos, podríamos decir, productores de, de tantas sustancias, de tanta energía, de tantas miradas, de tanta presencia. Se mueve la energía cuando caminamos en todo momento. Estamos ahí interviniendo en el medio. Entonces, todo esto que hacemos tiene una intención detrás, o tiene sí, un propósito, que incluso puede ser un propósito desconocido, un propósito de mucha ignorancia, un propósito de no tengo ni idea. Es más, quisiera no existir, podríamos llegar a ese tipo de conclusión, que es, se puede entender por qué surge esto, surge de la frustración de que no salgan bien las cosas, pero no se puede no existir. Es decir, no quiero existir es una manifestación de la existencia. Entonces, no se puede que alguien diga no quiero no existir sin que previamente exista. Ahí vemos que hay un nudo complejo. Los que nos guían, quienes nos guían, han diseñado o han dividido, han mostrado que existen tres elementos para entender nuestra intención. Uno se llama la explotación, otro se llama la renuncia y el último, el que estamos comentando, se llama la dedicación. Justamente
Mi vida, mi ímpetu está dirigida al mejor de los lugares posibles, la mejor inversión. Y esto es, por supuesto, una, una gran cuestión a meditar y analizar, como cualquier inversión. Tienes una inversión en tu tiempo, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué va a pasar? Una inversión con tu dinero, con tu atención. Entonces, ¿cuál es la inversión general o la dirección general de nuestra existencia? Que permite, es muy interesante, o a partir de la cual todo lo demás va a ocupar su lugar. Entonces, familia, hijos, trabajo, o no familia, no hijos, no trabajo, dinero, belleza, reputación, o no dinero, no belleza, no reputación. El samsara es así, unas veces arriba, otras veces abajo, así son las ruedas. Estás a un lado, después sales al otro, después sales al otro, después sales al otro. Ese es nuestro samsara, un ir y venir. Naces y hay mucha felicidad, mueres y hay tristeza, ganas y hay felicidad, pierdes y hay tristeza. Y así, la rueda, decía Buda, del dolor, tiene, la carreta del dolor tiene dos ruedas, una se llama felicidad, otra se llama tristeza. Por supuesto que cuando estamos afligidos y luchando por la felicidad, no nos gusta escuchar esto. Y cuando estamos felices y queremos seguir felices, tampoco nos gusta escuchar esto. Pero cuando estamos verdaderamente necesitados de una felicidad permanente, cuando hay una cierta madurez, que no es normal encontrar el deseo de liberación genuino, trascendentales, implica un grado de maduración. Normalmente nos perdemos en juegos físicos una gran parte del tiempo y después otra mayor parte del tiempo nos perdemos en juegos mentales, intelectuales y de análisis. Pero la idea del Bhakti, la idea de la escuela es ir profundamente a cuál es el deseo raíz de todo o revisar cuál es la actitud general que existe permanentemente. Lo que pasa es que hay que entrar hasta allá y revisar y darnos cuenta, me parece interesante, detecto en mí esto que se está hablando y quisiera ensayarlo. Ese es el inicio de la escuela. Puede ser por una curiosidad, por una amistad, por una recomendación, por muchas maneras. Puede ser incluso buscando como una forma nueva de alivio. Así puede ser una nueva forma de adquirir riqueza, una nueva forma de conocimiento. Todo eso es posible, está presentado como una de las formas en que estos temas pueden darnos la bienvenida. Todo vale. La idea es que le demos una oportunidad entonces a considerar esa motivación mayor, más profunda, ¿sí? Esa es nuestra, nuestro tema que traemos. Entonces es una introducción, decimos, y parece que fuera eh, nomás el inicio, como algo muy básico. Y sí, ahí lo básico del inicio es lo que después va a sostener el resto, nuestra base. Dice, el plano normal, saludable, está describiendo aquí ese sentir, ese plano de la intención profunda. Plano más saludable y feliz está en la vida de la dedicación. Entonces, dedicación significa ¿a qué me voy a dedicar? Por eso es que hay que explorar el mundo como lo hizo Pariksit Maharaj. Recordemos que Pariksit significa el buscador, el que está mirando dónde está. Entonces, sí, para eso son nuestra capacidad de degustar, así lo llaman, el, el gusto, el rasa, el sabor que nos lo trae en nuestras manos, nos lo proporciona nuestra boca y sobre todo nos lo da nuestro corazón, ciertos sabores que el corazón prueba. Necesitan algo, alguien, interacción, yoga. Y aquí dice dedicación, entonces dedicación hay que entender verdaderamente el plano que hay afuera. Y afuera hay muchos sabores, hay muchos objetos, hay muchas personas. Todo se podría resumir, todos esos sabores, objetos y personas, en realidad en solo personas. Lo demás está
alrededor de la persona. Por ejemplo, un niño puede tener muchos juguetes, puede tener mucha ropa en su cuarto y tú entras al cuarto y ves los juguetes y dices, wow, tantos juguetes, tanta ropa, muy especial, costó tenerla y tiene su valor. Pero indudablemente, en un cuarto de un niño, lo más valioso va a ser el niño. De hecho, si el niño no está, todo eso que era fuente de opulencia se vuelve triste, ¿no? De recuerdos y de ausencia no está. Entonces, de muchas maneras podemos ver lo que hay con lo que hay afuera para interactuar, dedicarnos, podemos dedicarnos a objetos. Pero eso se llama, ahí obtendremos una respuesta con respecto a lo que puede proporcionar los objetos. Aquí están invitando a dedicarse a qué? Dedicarse a las personas. Pero ¿a qué personas y cómo? Entonces aparece la discriminación natural, porque uno puede decir, me dedico a todos, y sí, hay un amor a la humanidad posible. Pero ¿qué será una persona? ¿De qué está hecha la persona? ¿Qué es una persona que verdaderamente pueda hacerme entender lo que son las personas? Y aparece la figura de la persona suprema. Tenemos que irla analizando, en el buen sentido de análisis, porque las personas no es que sean objetos de análisis, hasta cierto punto analizando, hasta cierto punto, o siempre acompañado nuestro análisis, o sabiendo que el verdadero análisis de una persona siempre va a ser la conversación y el dejar que se manifieste. Entonces hablamos de la persona suprema, hablamos de Dios, en una interacción que sea dejando espacio para que la persona sea persona, es decir, se mueva. Y ahí hay unas pautas. De eso se trata el Bhakti. Las pautas del relacionamiento desde el corazón. Y lo que estamos sumando aquí tiene que ver específicamente con eso. ¿Cuál es el idioma? ¿Dónde se sintoniza? ¿Dónde se encuentra? Porque a veces queremos que sea muy barato. Ya con haber entendido estas cosas, dice, ok, sí, yo entiendo, Dios. No me van a decir que Dios es escaso. Dígame que las boletas para tal concierto, conocer a tal famoso es escaso, pero no me van a decir a mí que conocer a Dios es escaso. Y la verdad es que no es una cuestión ahí de, de escasez como la entendemos materialmente hablando, ¿cierto? De privilegio de élite en términos de quién acumula más poder o quién acumula más conocimiento para poder tener acceso a diferentes personas o sensaciones. No es eso. Pero sí hay que acumular deseo intenso, hay que acumular humildad, hay que acumular actitud. Sí hay, en ese sentido sí se vuelve escaso. ¿Y por qué tendría que ser escaso? Está ahí disponible, hemos conversado porque no lo valoraríamos, no entenderíamos verdaderamente qué es. Entonces, el, la preparación es solamente una manera de abrir más espacio, más anhelo, de darle más fuerza, como quien coge impulso. Ujú. Cuando alguien va, sabe que necesita patear, chutar un balón con fuerza, se aleja, imagínese, del balón. Y alguien puede decir, pero si se supone que la idea es llegar al balón, impactar con fuerza, ¿cómo se está alejando? Pero se sabe que se está alejando y quizás entre más se aleje, tampoco puede alejar tanto porque ya llega cansado al balón, pero se aleja de forma prudente que va aumentando la capacidad de hacerlo. Entonces todo ese tomarse el tiempo y no pensar aquí lo tengo ya para tomarlo. Es lo que está haciendo, o se justifica ese tiempo en aumentar nuestra necesidad. Así es el camino del Bhakti, es una cuestión de tomar esta oportunidad de, de la, del desconocimiento y la lejanía como algo bueno que me permite sentirme más y más necesitado, ¿sí? Y ahí, pues, las respuestas vienen de diferentes maneras. Eso ya entra en conversaciones más específicas, pero existe. Dice, el plano normal, saludable y feliz está en la vida de la dedicación. Todo eso, reflexión viene a partir de esa palabra, dedicarse. Pero no es el único, dedicación es uno. ¿Cuáles son los otros dos? Los que tenemos que detectar para poder ganar más espacio en dedicación, sin explotar ni tomar nada prestado del medio ambiente.
sin tratar de renunciar a él de manera artificial. Aquel que es sincero al dedicarse naturalmente entra en contacto con el plano más sutil y elevado de vida. Entonces, quiero detalles del sendero de la dedicación porque ahí hay un aspecto más elevado de vida. Y siempre hay que recordarnos este eslogan porque normalmente consideramos los caminos espirituales, los caminos que tienen que ser de búsqueda interna, parecen que me están quitando mi oportunidad de felicidad, porque yo entiendo la felicidad en términos externos. Ese es el problema. Pero no hay que recordarnos, tiene que ver con otra. De hecho, felicidad externa va a mostrarse como lo que es en su pequeña dimensión, lo cual está bien, cero problema con ello. Tiene ahí su punto, va a volverse detalles del camino, sí, están ahí. ¿Qué prefieres? ¿Un asiento más cómodo? Dices, ok, un asiento más cómodo, pero no va a ser como que si no tengo el asiento cómodo, voy a morir, ¿no? Y puedo renunciar al asiento cómodo porque entiendo, alguien más necesita sentarse que yo y una cierta discriminación normal entre cosas que sí nos parecen bien, pero que tampoco nos matan en un punto, ¿no? Pero sí va a haber algo donde ahí decimos, wow, aquí sí está. Lo interesante es que no es un asiento que hay que rotar, es el espacio más amplio de todos, donde todos caben. Ahí todo se va volviendo más interesante. Dice, dispuesto a dar y servir, él, ella, alcanzará una sociedad más elevada y obtendrá un maestro apropiado. Entonces, está lleno de gente el camino. Este camino está lleno de gente ayudando. Cuando hay tal disposición aparece más y más ayuda. El espíritu de disfrute nos obliga a asociarnos con un sector inferior para controlar y disfrutar, y el espíritu de renunciación, con su prestigiosa superioridad sobre la explotación, seduce incluso a los eruditos. Entonces, por supuesto, alguien no tiene mucho conocimiento, sino que tiene demasiadas ganas, entonces es fácilmente explotable porque dice, quiero comer, y lo primero que le aparece a alguien ofreciéndole comida, dice, sí, esto, lo que sea, quiero comer o quiero comprar tal cosa, ¿no? Entonces sale desbocadamente. Pero aquel que ya entiende, no solamente desea comer, sino que entiende, discrimina y dice, hay mejores lugares para comer. Necesito comprar unos tenis, pero yo conozco los lugares. Y renuncia a uno y a otro, eso le da cierta idea de superioridad. Sí, en la vida en general estos elementos pueden extenderse. Plano del disfrute, plano de la renunciación. Dice, como resulta difícil despertar a alguien del más profundo sueño, aquellos que buscan la liberación pueden permanecer en su celda de liberación, no diferenciada durante tiempo incalculable. Interesante aquí. La celda de la liberación. ¿Cómo es eso? Justamente porque al tener una superioridad natural frente a la explotación, uno puede pensar, wow, ya estoy del otro lado. Bueno, estás del otro lado, estás sí del otro lado de la explotación, pero todavía no estás en el lado de lo positivo. El ejemplo clásico es tienes deudas y entonces las pagas y dices, wow, ya no tengo problemas económicos. Pero no, dice, pues, si vas a seguir vivo, pues necesitas es un capital positivo. Lo mismo aquí, tu existencia siempre mirando hacia de lo que te liberaste, está bien, es una muy bella sensación, es una sensación de liberación, pero se te vuelve una celda también porque te vas a regocijar mucho ahí sin haber completado el camino. Aquellos que buscan la liberación pueden permanecer en su celda de liberación no diferenciada durante tiempo incalculable, pero la existencia superior atraerá el servicio de aquel que desea dedicarse puramente sin retribución alguna. Y hay que superar esa idea, porque normalmente pensamos, o nos liberamos de cierta idea de disfrute, digo, ya no me van a engañar a mí con ideas de disfrute. Y te viene alguien y te dice disfrute trascendental, y uno dice, eso es otra idea de disfrute. Se le olvida que está hablando de disfrute trascendental. Entonces, sí, muchas veces la liberación significa
demasiada prevención y estar muy traumado. Entonces ya yo no, nunca más me meto a una piscina porque una vez casi me ahogo y todo lo que tenga que ver con agua está todo mal, ¿no? Dice, no, pero es que aquí no. O un río, una vez un río casi me lleva. Entonces ya no me vuelvo a meter a un río. Dice, no, pero mira que este río es otra cosa. Entonces por eso hay que entender otra naturaleza, ¿no? No se trata de mantener esa idea de complejo, esa mala experiencia material no es la única experiencia que puede tener el alma. Cuando estamos muy acomplejados con con la experiencia de la explotación, decimos, no, 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 nada, no quiero nada. Pero no, ah, por favor, entiende los planos que están explicando, nos dicen aquí los maestros, entiende que hay sí una experiencia y te entendemos y te damos la mano y de hecho te felicitamos, y que no es habitual que eso pase. La experiencia externa tristemente nos dice, a la siguiente sí saldrá mejor. Y uno dice, ok, a la siguiente sí saldrá mejor. Y así vamos vida tras vida en eso. En muchos aspectos, ¿no? No es solo una decisión natural, ¿no? Una decisión de una cosita, como hay tantas cosas, entonces uno dice, bueno, entonces, mala suerte en el amor, buena suerte en el juego, dicen algunos, ¿no? Entonces no me va bien aquí materialmente y quizás este otro aspecto de la materialidad sí me va a fluir. Y de repente sí, pero nuevamente otra vez para perder. Entonces, no es fácil salirse de esa idea. Ahora, felicitaciones por haber entendido hasta un punto, máximo, mínimo, lo que sea, porque eso se va fortaleciendo. La idea de la renuncia, de la distancia, incluso si todavía tienes que estar en el mundo de la explotación o tener todavía ciertos acuerdos ahí. Eso es posible, de hecho podríamos decir que es el caso más habitual, ¿no? Normalmente alguien clásico diría, bueno, la renunciación entonces es que abandonar todo, ponerse cualquier harapo que le caiga y irse al bosque, comer cualquier cosa que le den, sí, eso es posible en una sociedad avanzada. Miren ustedes qué curioso. Una sociedad avanzada permite ese tipo de renuncia. Una sociedad no avanzada, miserable, como la que habitualmente conocemos, eso no es posible. Se vuelve ya, muy, eso ya es ya se denigra, se vuelve ya otra cosa. Pero no, hay cierto honor en la renuncia y por eso hemos visto muchos sabios, bellos. Sí, se puede hacer en cierto nivel en nuestra vida, ¿no? Tampoco tanta ropa, tampoco tantos zapatos, etcétera, etcétera. Sí se puede ver ahí. Pero nuestro caso no es ese, el asceta. Nuestro caso es o un ascetismo no externo, por lo menos. Es un ascetismo más interno, entender, bueno, aquí está trabajos y todo lo que hay que hacer ahí, transporte público, qué sé yo. Pero internamente entiendo cuál es el lugar de cada cosa. Es muy interesante ver eso. O por ejemplo, una película, así, estás ahí, pero en un momento dices, pero no voy a estar triste toda la semana porque era una película. ¿No? Ok. Así se puede tomar cierta distancia de los elementos. Repito, hasta cierta renuncia, pero después dicen, cuidado que te puedes reconciliar con la dedicación, incluso ahí el ascetismo va a ser otra cosa. Entonces vemos a los grandes yogis, reyes en palacios, si es que se les da por ahí, porque tampoco es que hay que ser rey, ¿no? Hay que diferenciar. Básicamente uno tiene que ubicar qué es lo que verdaderamente le gusta, con qué puede. Entonces alguien tiene aquí. Mucha gente le pasa eso y dice, quiero un gran puesto, pero mucha gente ha renunciado a los grandes puestos al darse cuenta el sacrificio que implica ese puesto no es para mí. Hay que saberse entender que no hacia arriba todo es mejor, digamos, en la escala social, ¿no? Más de esto, más de aquello, que nadie me moleste. No, en realidad la riqueza social va a ir por otro lado, eso es muy estudiado también, tiene que ver siempre con las relaciones, con la comunidad, con la generosidad. Ahí es donde se descubre quién está tocando sus puntos sensibles de felicidad, incluso material, porque ya está nutrida, debidamente nutrida con el plano de la dedicación, por lo menos en ese aspecto que hablamos de descubrir a la persona de la persona suprema. ¿Qué dice Seba? El servicio, la dedicación, es el sunum bonum de las enseñanzas de la escuela Vaishnava.
Y por eso la introducción debe dejarnos claro el panorama general. Y aquí decimos, hay un elemento conocido como SEBA, servicio, ocupación, donde yo me siento parte, valorado, valorada dentro de un muy buen plan. Eso se llama una misión. Y todos estamos en la misión de algo, de alguien. Alguien planeó buscando algo en eso que tú dedicas tu tiempo. Repito, ahí hay que dedicar cierto tiempo porque hay una manutención, etcétera. Pero la misión de mi corazón, esa puede ser la misión de mi cuerpo, podemos decirlo así. Y la otra puede ser la misión de mi mente. O la misión real de mi existencia, como hablamos, mi propósito, tiene que tener esas características. Donde la debo buscar, la debo sintonizar. ¿Dónde están las personas ocupadas, los guías ocupados en un trabajo que, cuyo fruto, cuyo interés tiene que ver con estos elementos? Y ahí incluso si no entendemos del todo todo, que nunca lo vamos a entender del todo todo, partiendo de hecho. Entonces, más bien reconociendo que no vamos a entender del todo todo, si yo soy ocupado, tengo la fortuna en hacer unas lindas guirnaldas, en tejer ropa. Y según mi inteligencia también, porque hay que hacer planes, eso es muy divertido, hay que hacer planes, hay que hacer estrategias, hay que entender, bueno, cómo hacemos para mejorar nuestro entorno. Si estamos en un entorno, por algo estamos en ese entorno y podemos definitivamente mejorarlo. Tenemos unos planes sociales, unos planes de ayuda concreta. Tenemos una misión y somos aceptados y recibidos en esa misión. Eso se llama proceso real de conexión espiritual. El SEBA, el servicio, está en ese nivel. A veces se enmarca institucionalmente y puede servir, pero hemos conversado, no es una institución, es una corriente. Si la institución sirve para que la corriente fluya, esa partecita de la institución es valiosa. Si no, como ocurre muchas veces, se vuelve distractora de lo que verdaderamente debería pasar y empezamos a pensar, ¿es la institución la dueña de la corriente y no hay corriente fuera de la institución? Entonces ahí tenemos que prender las alarmas porque algo reemplazó nuestro sentir en el camino. Pero a veces se necesita organizar ciertas estructuras sociales, son muy buenas también. Lo muy importante, SEBA significa misión, SEBA significa grupo, SEBA significa yo soy eh, agradablemente ocupado en una tarea de mi corazón. ¿Y cuál no tiene que ser grande? Muchas veces la tarea va a ser incluso aparentemente para mí misma, porque mi misma y mí mismo no está fuera de la misión. Somos parte, de hecho, o sea, el beneficio personal es un extraño porque supuestamente estamos hablando, no estás buscando tu beneficio personal, no, no, no es mi meta. Sería muy triste, ¿no? Eso de donde ahí sí se corta todo, ¿no? Estoy haciendo todo eso para que todo termine en mí. Uy, muy triste, muy triste. No, no sirve, muchos ejemplos tenemos de eso. Quiero una pelota, quiero un balón para que siempre lo tenga yo. Imagínese una pelota que siempre tienes tú. No, la pelota sirve para tirar, la que rebote, o que sea contra un muro, por Dios. Eso la tienes ahí, ¿no? Pues, no, no funciona mucho. Entonces, aunque sea con la tierra, con el muro, tienes que compartir eso. Entonces, sí, estás incluida, no pienses que no, por eso muchos servicios pueden ser que tengan que ver con labores directamente con lo mismo, porque todo eso se va a irradiar, porque nunca uno mismo es uno mismo tampoco. También se va a irradiar eso y naturalmente se va a desbordar. Y desbordar vas a necesitar buscar otro recipiente para que pueda también compartirse. Entonces puede pasar eso. No, no todos los casos, pues, no es una metáfora que sirva siempre, pero a veces cuando vas a repartir puedes llenar primero tu vaso. Y después, mi vaso yo así, no, y todavía queda, voy a repartir. Naturalmente es así, tampoco se pelea con eso.
Ahora sí se necesita tener una idea, como decimos, colectiva. Eso es básico, muy, muy básico, no hay que perderla, porque uno se desengaña, pero el hecho de que hayan otras personas no significa siempre amenaza. Sabemos que el mundo nos propone eso, pero hay que repetírnoslo y darnos la oportunidad de conocer quiénes no son amenaza, empezando por no volverse amenaza para otros. Ese es cómo se deshace ese uno. Entonces el SEBA es el sumum bonum de la escuela, el tercer plano de vida donde cada unidad es un miembro dedicado dentro de un todo orgánico. Eso significa misión, la sensibilidad frente al todo, que el todo va a poderse armonizar cuando tiene un buen centro. Dice, en ese ambiente natural, todos se ayudan mutuamente en su servicio al centro. Justamente, ahí está. El receptáculo más excelso, la entidad más elevada. Todo existe para satisfacerlo a él, porque él necesariamente tiene la calificación de ser el absoluto. Él es la causa original de todas las causas y todo existe por él para satisfacerlo a él. Entonces aquí se requiere una gracia especial, un punto especial, un pasar, un elemento que no debe ser para nada forzado, que necesita un montón, toneladas de dignidad, de entenderse y toneladas de libertad para poder hacerlo desde la propia voluntad. Y cuando decimos, vuélvete más egoísta en el buen sentido, es decir, indaga más acerca de lo que verdaderamente te conviene y aumenta tu dignidad. Tú voy a buscar lo que me merezco. Ajá. Pero indaga bien en eso, no te pienses que te mereces ahí lo que te están anunciando muchas veces. ¿De dónde viene la idea? Y vas a ver que te mereces solo éxtasis supremo. Y también aumenta, egoístamente podemos decirlo, entre comillas, tu libertad. Y reclama tu libertad absoluta para darte cuenta que tu libertad absoluta te permite, por fuera de todo lo demás que te quita la libertad, hacer la mejor escogencia posible. Entonces, apártense de mí los que me quieren influenciar acerca de cómo comprarle su producto, no sé qué, no sé qué, y déjenme pensar cuál es lo que voy a elegir. Aumenta tu libertad. Primero date cuenta, yo quiero, merezco, hambrita putra, soy hijo, no puede ser de otra manera, el éxtasis supremo. Por favor, no me vendan éxtasis supremos ahí influenciados. Denme toda la dignidad y toda la libertad. Y ahí sí, entonces, haz el ejercicio. Era una propuesta dentro de todas las que hay. Solo una, pequeña, porque propuestas siempre deben haber, por supuesto. Entonces, una pequeña, humilde, casi que silenciosa, imperceptible, que dice, aquí hay un objeto, sujeto, de hecho, aquí hay sí, un propósito, un lugar para la dedicación. Ese es el concepto, famoso concepto de el centro del universo. Se necesita detallarlo, y lo que hacen las escuelas del Bhakti es darnos detalles al respecto. Dice, un árido concepto de simple inmortalidad, que nuevamente nos van a invitar hacia el lado positivo de acción y de servicio, más allá de solamente soy inmortal. Un árido concepto de inmortalidad no puede otorgarnos conocimiento acerca de una cosa positiva, sino que solo nos nivela del lado negativo, que decíamos. Tienes -10, llegas a cero, magnífico, pero el cero no es un número realmente positivo, solamente es bueno, en el sentido de que no tienes -10. Si inmortalidad quiere decir sin influencia de la mortalidad, ¿cuál será entonces su concepción positiva? La palabra inmortalidad significa sin muerte. ¿Cómo será el otro lado? ¿No? Una definición que no se saque por oposición. ¿Cuál sería la naturaleza, el movimiento y el progreso de aquello que es inmortal? Sin esta comprensión, la inmortalidad no es más que una idea abstracta, porque al parecer no exhiben los síntomas de la muerte. Las piedras serían más inmortales que los seres humanos y las entidades vivientes serían mortales,
privadas para siempre de la inmortalidad. ¿Cuál sería entonces el concepto positivo de la inmortalidad? Interesante, ¿no? Envidiamos a una piedra. La canción dice, déjame piedra. ¿Sí? Entonces ahí, quisieras una piedra para no sentir este mundo de la inmortalidad. Mire, ya no está sufriendo como yo del desamor. No he visto una piedra llorar, entonces quiero ser piedra porque las piedras no lloran. Entonces viene alguien, pero tampoco la has visto reír en el sentido verdadero de risa, ¿no? No has visto su lado positivo. No la he visto reír, no he visto una piedra reír y después llorar. Entonces quisiera estar como ella, que nunca ríe, nunca llora. Y dice, no, puede ser que, que haya algo más que la sola negación de este mundo. Muy bello. Que los seres humanos y las entidades vivientes serían inmortales, privadas para siempre de la inmortalidad. Dice. ¿Cuál sería entonces el concepto positivo de la inmortalidad? ¿De qué modo son inmortales los inmortales? ¿Cuál es la realidad positiva en la inmortalidad? ¿Cómo puede uno volverse inmortal? Uno debe buscar su ubicación intrínseca en el orden universal. Ahí está, el lugar en la misión, en la corriente. No servirá de nada si tan solo buscamos solucionar el lado negativo de la vida, que está lleno de sentimientos como el nacimiento, la muerte, la debilidad y la enfermedad. Debemos saber que existe el concepto de una vida digna de vivirse. Ese lado positivo ha sido casi totalmente descuidado en los puntos de vista religiosos en general. Muy interesante. De cuando se habla de cierto aspecto más no tan material, entonces un poco religioso, una palabra tan compleja, pero tomándola del lado positivo, si nos hablan, bueno, ahí, órale a Dios para que te quite eso, órale a Dios para que te libre de problemas y te dé el pan y te dé lo que necesitas aquí, cosa que está bien, pero no está completa. Por eso es un aspecto que ha sido, dice Silas Maharaj, descuidado. Y ahí dejamos por el día de hoy. Goura Premanandi Haribol.